Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Ya saben que debajo del video les aparecen mis redes sociales. Métanse desde ahí y los va a llevar a Facebook, el Rincón de la Hechicera. Y ahí voy respondiendo todas las dudas que tengan acerca de las citas de todo lo que hago a distancia. Sanación para mascotas, limpias, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños, para sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, lecturas de tarot, de runas, de Ogam, de vidas pasadas. Si en algún momento quieren tener contacto con alguien que ya murió, lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot. Hago muchísimas cosas. Escríbanme, ahí les voy respondiendo las dudas que tengan acerca de las citas y les doy los costos de las cosas que hago. Gracias a todos por compartir los videos, por sus sugerencias, por sus muestras de cariño, por todos los mensajes que me mandan todos los días. De verdad, gracias. No se desesperen, recibo muchos mensajes y no me da tiempo a contestar todos. Bueno, ya saben también que subo videos domingos, martes y jueves. Y hoy vamos a platicar de cómo viene la energía de julio. Ya ven que les he dicho cada mes cómo va a ser la energía, a qué nos vamos a enfrentar para que este mes o este mes que viene sea un muy buen mes para cada uno de nosotros. Vamos a iniciar julio, que es el mes 7, en viernes, con la energía de la luna casi nueva que empieza a crecer. Entonces, eso es bueno, pero acuérdense que todo siempre tiene el aspecto positivo y el aspecto negativo. Entonces, vamos a ver poco a poco. La energía de Venus es una energía muy buena, la energía del viernes, porque es una energía de amor, de belleza, para hacer reuniones, para casarnos, para hacer fiestas, para a lo mejor arreglar nuestra casa, todo lo que tiene que ver con decoración, si nos queremos hacer como pues alguna cirugía, puede ser muy buen momento, si queremos cambiar el look, si queremos a lo mejor como arreglar nuestra casa, pintar algo, todo es así, todo lo que tenga que ver con belleza, con decoración y con cosas sociales. Si por ejemplo ese día quieren hacer una fiesta, quieren reunirse con su familia, quieren hacer una pedida, un baby shower, todo eso es como muy buen momento para que lo hagan con esa energía de viernes. Y tenemos también la energía de la luna que va creciendo, o sea, casi nueva que empieza a crecer. Entonces es muy buen momento para planear todo lo que nosotros deseamos y todo lo que nosotros deseamos que crezca. Entonces es buen momento si quieren, por ejemplo, iniciar una relación, iniciar un negocio, poner un proyecto, todo lo que tenga que ver con inicios. Y si va relacionado con la parte de la belleza o la parte física o la parte social, pues van a tener una ayuda extra porque esa energía la vamos a tener así. Cualquier día pueden hacer cualquier cosa, pero si nos fijamos con la energía que está en el universo en ese día, ahora sí que la luna, el día, todo pues va a ser mucho mejor y vamos a poder sacar mucho más provecho de aquello de lo que nosotros queramos trabajar o de lo que nosotros queramos hacer. Y tenemos la energía del 7, del séptimo mes. El número 7 es un número de liderazgo, es un número de empoderamiento, es un número muy fuerte, pero también si lo tenemos en un aspecto negativo puede ser un número o una energía de orgullo, de soberbia, de que todas las personas quieren que se hagan las cosas como ellos dicen, de que no acepten a lo mejor otras opiniones, otros puntos de vista. Entonces puede ser como un mes de mucho conflicto. Y a nivel energético, vamos a empezar a ver, como ya les había dicho, chequen los otros videos y chequen los de las predicciones, vamos a ver ya muchos desastres naturales, muchos muy, muy fuertes. Y como tenemos esa energía en viernes, que es la parte también emocional, es la parte también pues de los sentimientos, es también del elemento agua. Entonces vamos a ver muchísima agua, ríos desbordados, lluvias torrenciales, todo lo que tenga que ver con agua va a estar muy fuerte, todo lo que sea como líquido. Puede ser lava, aunque digan, ah, eso no es líquido, sí, puede ser lava, puede ser agua, puede ser granizo, que al final es agua también, aunque sea hecha hielo. Pero todo eso lo vamos a ver muchísimo a partir de este mes de julio. No quiere decir que en este mes de junio ya no, sí, pero ahí lo vamos a ver de ahí en adelante mucho más fuerte. Entonces, si el agua va a estar desbordada, nuestras emociones también pueden estar desbordadas y a flor de piel. Entonces, es momento también como de ese liderazgo, no nada más tenerlo hacia los demás, sino también ese liderazgo para nosotros mismos, como tener el control de nuestra vida, qué queremos hacer, hacia dónde nos tenemos que enfocar, ser los capitanes de nuestro barco, de nuestro destino. ¿Cómo queremos que sea esta mitad de año o estos pocos meses que quedan para que termine el año? ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Qué hemos hecho durante estos 6 primeros meses que no nos ha funcionado? Que tenemos que cambiar de dirección. Entonces es muy buen momento como para ponernos mucho más estrictos con nosotros mismos
si queremos hacer una dieta, si queremos cambiar el negocio, si queremos cambiarnos de casa, de todo lo que queramos hacer es como poner todo en orden, poner todo como en una línea y decir, ok, este va a ser mi camino de aquí en adelante y así lo voy a caminar y me voy a poner metas y voy a poner pues todas las cosas que yo quiera hacer. Entonces este mes séptimo es un mes como para ponernos en cintura de todo lo que queramos hacer, como decir, ok, ya me permití a lo mejor estar de flojo, ya hice esto y hice el otro, entonces ahorita voy a empezar a poner límites, voy a empezar como a cortar ese camino para no andar como dando vueltas de lado a lado y al final no llego a ningún lado. Entonces es como encaminarnos, ese es muy buen momento para que de aquí a lo que termine el año le demos una dirección a todo lo que nosotros deseamos en este momento de nuestra vida y de aquí a que termine el año. Este mes es muy importante porque también es un mes en donde vamos a trabajar con nuestro ego. Entonces, a veces nuestro ego no nos deja que podamos ver las cosas claras. A veces esa soberbia no nos deja ver en qué estamos mal, no nos deja ver nuestra sombra, que la sombra pues son esos aspectos negativos que todos tenemos. Entonces, a ver, decir, ok, soy envidioso, soy miedoso, no confío en mí, ¿qué me está pasando en este momento que no me deja ver lo que yo quiero ver o no me deja llegar hacia donde yo quiero? O estoy con relaciones tormentosas o tóxicas o no avanzo, o estoy atrayendo puras personas que no valen la pena, o tengo un negocio y todo el mundo me debe, o tengo un negocio y no estoy vendiendo. Entonces es muy buen momento para hacer esa parte de introspección y poner todo en orden. Si hacen esto este mes de julio, van a ver que se van a empezar a abrir los caminos a partir de julio en adelante en la vida de cada persona. Recuerden algo muy importante. Una cosa es cómo va a estar la energía en el universo por cómo iniciamos el mes y todo, y otra cosa es cómo va a ser la vida de cada persona. Es importante saber lo que hay afuera, pero también es como muy importante decir, ok, afuera va a pasar esto, entonces yo voy a hacer esto y esto y esto para que mi vida esté mucho mejor, para que mi negocio, para que mi familia, para que mi casa, todo fluya. Y algo muy importante que ya les había dicho y les he dicho en muchos de los videos, chequen el video que subí en agosto del año pasado y no me acuerdo en qué otra fecha, se los voy a volver a compartir. Compren agua, viene escasez de agua, tengan comida, tengan tanque lleno de gasolina, tengan dinero en casa, porque viene todavía como muchas cosas, vienen conflictos y viene escasez, no para que vivan con miedo, pero sí para que se prevengan. Vean cómo en algunos lugares ha habido sequía, no les están vendiendo ni siquiera botellas de agua o no muchas. Entonces, cosas que a lo mejor podemos tener a la mano tan fácil, de repente puede ser que sea complicado y que no las podamos tener. Entonces, es momento de prevenirnos. Esa parte de trazar nuestro camino, esa parte de poner límites, esa parte de aprender a ver qué es lo que queremos, es también esa parte de prevenir. Prevenir en todos los aspectos, no nada más en las cosas de comida, prevenirnos en todo lo que hay en general. Y van a ver que si hacen eso, este mes va a ser bueno para ustedes y de aquí en adelante o estos meses para que antes de que termine el año van a poder lograr las cosas que ustedes quieren. Pero tengan como ese propósito, esos proyectos y aprendan a fluir. Trabajen mucho con la energía de Venus, trabajen con la energía de la Luna y trabajen esa parte de qué es lo que ustedes quieren que llegue a su vida, qué quieren que crezca, qué quieren sembrar para que lo puedan cosechar. Recuerden que no es lo mismo cuando ustedes quieren cosechar en un momento donde todavía la energía es buena, a que lo hagan cuando a lo mejor ya es el invierno y ya no es tan buen momento. Pueden todavía tener buenos proyectos, pero no va a ser tan exitoso como si lo hicieran en el momento que estamos ahorita, que todavía es muy buen momento para que cerremos el año bien. Entonces, a trabajar con la energía de julio, enciendan una vela, pidan todo lo que quieran, escriban todas las cosas que ustedes desean y van a ver que pueden lograr cada una de las cosas que se propongan. Espero que tengan un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video. Ya saben que siempre les mando un beso con mucho cariño.